Gracias. Estamos en el capítulo 9 de Hechos, ahí estamos en nuestras Biblias, hermanos, capítulo 9 de Hechos. La semana pasada comenzamos con este capítulo de Hechos. En el desarrollo de este capítulo estamos viendo el poder transformador del Evangelio, el poder transformador del mensaje evangélico. Es lo que estamos en este momento observando, el poder transformador del el Evangelio. Ahora vamos a ir a los versículos Versículos 10, donde nos quedamos la semana pasada, vimos del versículo 1 al versículo 9, y ahora vamos al versículo 10 al 18. Vamos a observar en estos versículos 10 al 18, en el desarrollo de este capítulo, en el poder transformador del Evangelio, si la transformación de una persona es en realidad una ficción o es una realidad. ¿Es una realidad que una persona es transformada o es simple ficción? Una de las cosas que he visto respecto a la conversión de una persona es una situación doble que no quiero dejar pasar de analizar en el desarrollo de este capítulo. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando se nos manifiesta la conversión de Saulo de Tarso, un hombre que perseguía a la iglesia y se convirtió en el gran misionero del siglo I. Ahora, hay dos cosas respecto a la conversión de una persona que no quiero dejar pasar y analizar, pero no pierdan de vista, no pierdan en su mente que vamos a observar si la transformación de un hombre a través del Evangelio o el mensaje evangélico es una ficción o en realidad o es una realidad. Primero, lo que tenemos que ver es que y saber que si una persona es transformada, ¿es radicalmente o es mediante un proceso? Cuando una persona es transformada en su conversión, ¿es una transformación radical o es un proceso durante toda su vida? Y como ustedes saben, el mensaje evangélico está centrado en proclamar a la persona y a la obra de Jesucristo. Si es verdad, hermanos, que en las últimas décadas el mensaje evangélico se ha frivolizado a un punto que pareciera ser que estamos vendiéndoles la oferta irresistible de poder obtener una vida sin problemas, de poder tener una constante vida de triunfos en todo lo que emprendes y también de proyectarles una plenitud de todo el potencial que posees, de tal forma que te conviertas en aquello que nunca pensaste que podría ser y alcanzar aquello que nunca pensaste que podrías a alcanzar o lograr. Pareciera que ese es el evangelismo de hoy día, una oferta irresistible donde un hombre se puede convertir en el hombre que nunca pudo o nunca pensó que sería, o que sacará de sí todo el potencial que él tiene para convertirse en aquel superhombre. Pareciera ser que hoy día se está vendiendo esta clase de evangelio. Y muchas personas, obviamente, lo creen, lo toman, lo hacen suyo y después definitivamente se encontrarán con terribles consecuencias. No solamente aquí, sino que también en la eternidad. Ahora, estoy seguro, hermanos, estoy seguro que ese no es el mensaje que impera en la mayoría de las iglesias denominacionales. Estoy seguro que ese no es el mensaje que impera en las iglesias denominacionales. Y quiero hacer una pequeña aclaración. Cuando hablamos de iglesias denominacionales, estamos hablando de iglesias establecidas cuya historia denominacional se encuentra a través de un largo periodo de historia. No estoy hablando de aquellas iglesias que brotan por todas partes con un montón de nombres diversos, donde no contienen una denominación, donde no dicen cuál es la denominación a la que pertenecen. Tienen nombres, tienen algunas cosas ahí, pero no dicen que son, no están hablando de denominaciones establecidas en periodos de historia muy grandes. No voy a explicar ahorita esta parte, pero sí quiero que hagan una diferencia y un énfasis respecto a las iglesias denominacionales como proyectadas desde un tiempo de más de 500 años, donde se ha establecido el nombre bautista o presbiterianos, iglesias así que se han establecido durante todo ese tiempo. Estoy seguro que la mayoría de estas iglesias denominacionales no están
están frivolizando el mensaje del evangelio. Podrían hacerlo con métodos equivocados, pero no están llegando a este punto de rebajar el evangelio a una especie de vendimia de cosas que pueden ser tan atractivas para el hombre como el salir de sus circunstancias económicas, morales, sociales o circunstanciales y ser ahora los hombres o mujeres que nunca pensaron que podían ser. Estoy seguro que ese no es el mensaje en la mayoría de las iglesias así. Sin embargo, sí estoy seguro que ese es el mensaje dentro de la corriente de iglesias carismáticas. Eso sí estoy seguro. La mayoría de las iglesias carismáticas tienen esta clase de evangelio. Y esta clase de evangelio se ha vuelto tan popular mediante estas iglesias porque estas iglesias tienen una amplia plataforma de difusión en los medios de comunicación, ya sean electrónicos o escritos, o a través de su música. Debemos ser muy cuidadosos, hermanos, en este sentido, porque una de las formas como estas iglesias evangelizan es mediante una música muy profesional. Gran parte de la música que hoy escuchamos en la radio, en algunas estaciones de radio, son de corte carismático y ustedes pueden observar que su mensaje contiene todas estas cosas. Lo contiene. Sus libros. Tienen plataformas grandes de medios electrónicos. Son iglesias grandes, con grupos musicales muy atrayentes, muy profesionales, que hacen y crean un ambiente de alguna forma, de alguna manera, para proyectar su mensaje rebajado del evangelio. Aquí en nuestra ciudad tenemos muchas iglesias de este corte, muchas iglesias con este corte, ese tipo de corriente carismática. Ahora bien, lo que debemos decir que la conversión de una persona es radical, es en el sentido de la forma y no del tiempo. Cuando hablamos de una conversión radical de una persona, estamos hablando de la forma y no del tiempo. Es decir, una persona es salva de forma radical y es hecha una nueva criatura. No es hecha media nueva criatura. No. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No hay un proceso en la salvación de una persona. No hay un proceso en el nuevo nacimiento. No nació nada más una parte de la persona. Nace como nueva criatura. Y en ese sentido decimos que la salvación de una persona es radical. Y a eso se le llama precisamente regeneración. Ha vuelto a nacer. Se le llama nuevo nacimiento en la Escritura. Ha vuelto a nacer esa persona. Así que en ese sentido la salvación de una persona es radical porque fue hecha de raíz. El corazón fue transformado, el centro de la vida de una persona fue transformado, el norte que guiaba a esa persona fue cambiado totalmente hacia otro rumbo. La vida de una persona cuando nace en Cristo es radical. No medio nace, como algunos piensan y dicen, bueno, es que ese hermano es medio creyente, es medio carnal. No, es creyente o es carnal, porque si es carnal no es creyente. La carnalidad no tiene que ver con el desarrollo y el problema que tenemos con el pecado. No, la Biblia llama precisamente al hombre carnal un hombre no regenerado, no regenerado. Así que entonces, hermanos, la salvación de una persona es radical en forma, aun cuando no lo es en el tiempo. La semana pasada yo les decía que pocas veces he visto a gente tener estos dos aspectos de radicalismo, uno en forma y en tiempo. Pocas veces me ha tocado verlo. Donde pronto una persona, en el mismo momento que nace de nuevo en Cristo Jesús, se transforma toda su vida radicalmente. Normalmente no lo he visto. No ha sucedido, pero lo que sí puedo decir a la luz de las Escrituras y no de mi observación de las cosas, sino a la luz de las Escrituras, sí puedo decir que una persona es transformada poco a poco en su vida, en un proceso de su vida, y a eso se le llama conversión. La conversión es un proceso en la vida, pero el nuevo nacimiento, la regeneración es instantánea y es radical. Ahora, no alcanzamos a comprenderlo a la vista,
Sin embargo, la Escritura sí menciona que una persona que cree en Jesucristo es en ese momento nacida de nuevo, hay un nuevo nacimiento, es regenerada y eso sucede instantáneamente. Sucede y operado por el Espíritu Santo en una persona, es transformada en una nueva persona, pero ese proceso de transformación se va verificando durante toda su vida, poco a poco. Lo que sí no puede suceder es que vaya hacia atrás. Eso no puede pasar. Eso no puede ser. Puede caer en el pecado, pero que su desarrollo vaya hacia atrás, eso no puede acontecer. Ahora, así que entonces la conversión de una persona es paulatina, pero su nuevo nacimiento es radical. Este es un hecho radical. La manifestación de esa conversión es paulatina y se va acelerando en la medida que esta persona va alimentándose de la palabra y va engrandeciendo su amor al Señor y comienza a desarrollar cada vez más y cada vez más la obediencia a esa voluntad santa. Cuando una persona se alimenta de la palabra de Dios, crece el amor por el Señor y por ende, sin tener que ser sujeto a ello en alguna forma coactiva o coercitiva, la persona comienza a obedecer poco a poco los mandatos y la voluntad del Señor, poco a poco. Lo comienza a hacer. Así que Pablo establece que la transformación de un creyente es a través de la cercanía que se puede tener con el Señor. Y en la medida que un verdadero creyente que ha nacido de nuevo, que su vida es radicalmente transformada en un hijo de Dios, comienza poco a poco a ser transformado en la medida que se acerca más a Dios. Dice 2 Corintios 3:18. Lean conmigo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vean, hermanos, está diciendo el apóstol Pablo, en la medida que nosotros nos acercamos como en un espejo a la gloria del Señor, y la única manera, el único espejo que tenemos para ver la gloria del Señor es su palabra. Aquí encontramos las grandezas, la magnitud de nuestro Dios. Cuando usted está leyendo, no simplemente por leer, sino de pronto se detiene y comienza a observar la grandeza del Señor, la santidad y la perfección, y usted entiende perfectamente eso, está viendo la gloria del Señor como cara a cara, y eso va a transformar su vida. La va a transformar a la imagen del Dios mismo, por el poder del Espíritu del Señor. No puede ser transformada nuestra vida solo por venir a la iglesia. Eso ayuda, pero no puede ser transformada solamente así. No, la única forma de ser transformados verdaderamente, hermanos, es mirar cara a cara al Señor a través de su palabra. Así que, hermanos, esta es la primera aclaración que quería hacerles. Cuando hablamos de la transformación y la conversión de una persona, es establecer que una persona es radicalmente convertida en hijo, no en medio hijo de Dios. No se puede ser medio hijo de Dios. ¿Es un hijo o no es hijo de Dios? Es radical. Es radical el nuevo nacimiento, es radical la regeneración. Pero la conversión o transformación de esa persona es paulatina. Poco a poco se va llevando a cabo en nuestra vida, y en la medida que yo me acerco al Señor, leo su palabra, la medito, la guardo en mi corazón, en esa medida, hermanos, es en esa medida que soy transformado poco a poco, a la gloria del Señor. Ahora, la segunda cosa, y la cual trataremos en esta mañana, el desarrollo de nuestro pasaje aquí. La segunda cosa, y parece que existe la percepción general de que lo espiritual es una mera cuestión subjetiva. Cuando uno habla de cosas espirituales, algunos piensan que estamos hablando de cosas subjetivas, cosas que no conocemos, que no entendemos, y que decimos, bueno, ¿eso cómo lo puede saber? ¿Cómo usted puede saber si realmente una persona es una nueva persona, si realmente es un hijo de Dios? ¿Cómo puedo yo saber si realmente una persona ha llegado a conocer verdaderamente a Cristo? Bueno, parece que existe la percepción general de que lo espiritual es una mera cuestión subjetiva, que cada persona dice, sí lo soy, no lo soy, que depende de cada uno, y piensan que no es real esta circunstancia. Más bien piensan
que es el medio para atraer nuevos adeptos a una religión, a un grupo del mismo carácter que ellos están desarrollando y quieren hacerlos iguales a ellos. Piensan que las cuestiones espirituales tienen que ver con esto. Así que la segunda cosa a la cual aludí al inicio como dos condiciones que debemos analizar en una conversión de una persona es en el hecho de que ver que la transformación de una persona es una realidad o es una mera ficción. Es decir, ficción significa algo que procede de nuestra imaginación. ¿Es realmente la conversión de una persona una realidad o es producto de nuestra imaginación o es una ficción? ¿Es realmente la persona transformada radicalmente? ¿Es una realidad eso? ¿O simplemente es la conformación de una persona al estilo de la vida de los miembros del grupo donde se reúnen cada individuo? Es decir, se van conformando como son los demás y así se va haciendo. ¿Es en realidad la transformación de una persona algo real o simplemente es la influencia de los iguales dentro de un grupo? Así que lo que veremos en esta parte del relato de la conversión de Saulo podría ser tomado de manera inadecuada para tratar de justificar el hecho de que muchos creyentes aún siguen siendo niños, arguyendo que no han crecido lo suficiente. Y uno de los grandes problemas en la actualidad de la cristiandad es lo que se llama el infantilismo cristiano. No los niños en Cristo. Los niños en Cristo es algo diferente. No es lo mismo ser un niño en Cristo que ser un niño espiritual. No es lo mismo. El infantilismo cristiano es aquel que después de mucho tiempo, un hombre después de haber nacido en Cristo Jesús, aún sigue siendo un niño después de tanto tiempo, sigue teniendo necesidad de leche espiritual, sigue batallando con las mismas cosas, sigue manteniendo las mismas circunstancias y las mismas situaciones de su propia vida, no ha crecido, no ha pasado de leer una y otra vez nada más los salmos o nada más algunos de los proverbios y es todo lo que tiene en su vida. No va más allá, no profundiza en el estudio de la palabra de Dios, no se sabe más textos, se sabe los que se aprendió en algún lugar, en alguna parte nada más. Solamente así, nada más, después de tantos años sigue batallando para entender las verdades del cristianismo, las verdades doctrinales, no ha crecido. Ese es un infante en el Señor. Ese es lo que es el infantilismo cristiano. Pero un niño en Cristo es diferente. Un niño en Cristo es aquel que apenas comienza, que ha nacido de nuevo y está comenzando su desarrollo. Y inmediatamente podemos ver cuando una persona en Cristo es un niño o cuando tiene un problema de infantilismo, no ha crecido. Cuando una persona cree en Jesucristo como el Señor de su vida y por obra del Espíritu Santo declara que Jesús es el Señor, se implanta en él una nueva naturaleza de tal manera que decimos que ha nacido de nuevo. Por supuesto que ese nacimiento no es físico, sino que ese nacimiento es espiritual, tal como se lo explicó Jesucristo a Nicodemo. En Juan 3 al 6 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, es decir, ya no se puede cambiar. Ya naciste así como eres, ya no puedes cambiarlo. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay dos nacimientos necesarios en la vida de una persona. Así que cuando una persona nace en Cristo, ese es un niño en Cristo. Pero después pasa tiempo, 1, 2 años, 3 años, y aún todavía sigue teniendo necesidad de leche espiritual, y aún todavía sigue batallando con muchas cosas en su vida, y aún todavía no tiene conocimiento de la palabra, aún no anhela la palabra de Dios como el alimento especial de su vida, aún no lo disfruta, sigue batallando tanto por todo eso. Entonces hay un problema de infantilismo en ese niño, y Pablo se lo dice, ustedes debiendo ser maestros aún son niños. Ese es un problema. Ahora déjenme hacer aquí todavía una aclaración más,
porque algunos nos han tachado de ser una especie de charlatanes acerca de esto del nacimiento espiritual, porque equivocadamente nos adjudican la misma falacia que utilizan aquellos que proclaman tener supuestos poderes milagrosos. Sí, hay gente que proclama por todos lados que tiene poderes milagrosos, pero cuando no logran hacer alguno de esos, aquellos supuestos milagros ante algunas personas que lo están indagando sobre ello y no lo pudieron hacer y quedan evidenciados como charlatanes, entonces lo que dice, bueno, esto no sucedió porque no tenías fe suficiente. Qué fácil y qué manera tan fácil de poderse quitar precisamente esa situación. Dicen, bueno, no pude hacer milagros aquí, contigo no se pudo porque tú no tenías la fe suficiente. Ahora, así sucede en muchos otros casos donde al parecer el ámbito espiritual para muchos es aquello que es invisible o no perceptible a los sentidos del ser humano sin Cristo. Entonces dicen que realmente es una mera ficción esto de las cosas espirituales, de que has nacido de nuevo, de que eres una nueva criatura, de que ahora eres una persona salva, de que ahora tienes vida eterna. ¿Cómo puedes saberlo? ¿Cómo puedes saber tú todas esas cosas? Y lo comienzan a pensar y a decir y a repetir como si fuera esto una circunstancia de mera ficción, un producto de la imaginación. Pero eso es lo que vamos a ver en este relato. Es en realidad la conversión de una persona un producto de la imaginación. Es una presión del grupo donde se encuentran. Es una conversión meramente circunstancial o ambiental. O realmente somos nuevas criaturas. Vamos al versículo 9, por favor, hermanos. Versículo 9. Estamos en Hechos capítulo 9. Vamos al versículo 9 de nuestro relato. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Dice, lean, por favor. Bueno, recuerden que Saulo de Tarso iba rumbo a Damasco para perseguir a los creyentes. Su deseo de perseguir a los creyentes era tan grande que había ya sobrepasado los límites de su jurisdicción como nación. Iba rumbo a Damasco y en ese ir para perseguir a los creyentes se le apareció el Señor Jesucristo con un resplandor grande y le dijo a Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, Saulo inmediatamente entendió quién era él. Aun cuando le preguntó al Señor, ¿quién eres? Él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y de esta forma, Saulo logró en él un convencimiento, una conversión real y verdadera en Jesucristo. Ahora, precisamente, cuando se levanta de tierra, de la tierra donde estaba tirado ahí, abrió los ojos, pero no podía ver a nadie porque estaba cegado totalmente, y lo llevaron hasta Damasco, tomándolo de la mano, lo llevaron a Damasco. Y aquí me interesa esta parte del versículo 10 para que podamos observar un detalle. El versículo 10 dice, había entonces en Damasco, el versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Allí estuvo 3 días sin ver. Ahora, ustedes no sé si se han preguntado, pero ¿por qué en ese momento, en la vida de la transformación del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso, por qué en ese momento de conversión en la vida de él, por qué tuvo que pasar un periodo de 3 días donde no pudiera ver, él no pudiera comer ni beber, hasta que lograra a través de Ananías, un hombre que va a ir a él y orar por él, imponerle las manos y en ese momento poder bautizarse también? ¿Por qué se esperaron tanto tiempo si el momento, la transformación y la vida de una persona es radical? Es decir, si una persona ha creído en Cristo como lo hizo Saulo en ese momento y es radical y fue transformada su naturaleza, ¿por qué esperar cierto momento? Bueno, es notable después de la aparición de Cristo con Saulo de Tarso, en este mismo momento, que él hubiera seguido su camino ya bajo la conversión verdadera. Pero dice nuestro versículo 3 que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahora, la razón por la cual no podía ver es clara por el relato, porque el Señor Jesucristo se apareció de manera gloriosa con un resplandor de luz. Según el versículo 3 nos dice
que se apareció con una resplandor y se yendo por el camino. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y el mismo apóstol Pablo nos dice más adelante que ese resplandor era mayor, mucho más grande que el del sol, de tal manera que lo dejó sin poder ver durante 3 días. Esa era la razón por la cual no podía ver. Pero el hecho de que el apóstol Pablo estuviera en ese momento cegado por la luz no explica por qué Saulo no comió ni bebió durante 3 días. Ahora, la razón no es el hecho de que no había comida ahí o que no le trajeron comida. Por supuesto que había alrededor de él la gente que lo estaba llevando y lo acompañó hasta allí y le pudieron haber provisto evidentemente de todo lo necesario en aquel lugar, pero él no comió ni bebió durante 3 días. ¿Por qué? El apóstol Pablo no comió ni bebió durante 3 días. Ahora, no quiero sacar ni hacer alusiones ni conjeturas de estas cosas, pero simplemente quiero explicar algo que creo que sucede y que sucedió y que en la misma Biblia explica. El apóstol Pablo había sido impactado de tal forma por la revelación hecha por Jesucristo de que él era Jesús a quien él perseguía, de tal manera que tembló cuando escuchó esto. Imagínense por favor por un momento la vida del apóstol Pablo. Está entregado totalmente y entendido totalmente, su mente está totalmente metida en el hecho de que Jesús era un falsario, de que Jesús era un impostor, de que había engañado a tanta gente, y en su enojo de ese engaño que tenía con tanta gente, él no solamente estaba persiguiendo a aquellas personas ignorantes ante él, sino que también estaba persiguiendo al mismo Jesús. Él quería erradicar la figura de Jesús de la mente de todas aquellas personas, y de eso estaba plenamente convencido Saulo de Tarso. Estaba totalmente convencido que se entregó totalmente en su vida, completamente en su vida, se entregó a esa tarea. Y de pronto, que caiga al suelo y que le resplandezca la luz y le diga: yo soy Jesús al que tú persigues. Le cambia radicalmente toda la estructura mental, toda su vida. Aquel de quien estaba totalmente convencido de que era un impostor, hoy le dice: yo soy el verdadero Mesías, el verdadero Dios, el Señor. Así que eso fue un impacto fuerte para la vida de Saulo. Y de esta manera podemos entender por qué Saulo estaba 3 días sin comer y sin beber. Cuando usted es impactado por algo, una de las primeras cosas que surgen, cuando hay un impacto en nuestra vida, una de las primeras que surgen en nuestra vida es, cuando algo ha sido fuerte en nosotros, es que ya no queremos comer. Toda nuestro sistema se conflictúa. Es algo tan fuerte que nos sucede, algo que nos impacta, que no queremos comer. Usted pasa por un problema, una circunstancia difícil, usted no quiere ya comer, no le apetece, no es lo importante para usted. Es más, no podría ni siquiera pensar en estar comiendo, porque el comer es un disfrute. El comer es algo que disfruta el cuerpo. Es algo que de alguna manera es una reacción de gozo para el cuerpo. El comer no es una mera necesidad, la mera necesidad ahí está impuesta, la tiene, pero el comer, el buscar, el decidir, el observar, el saborear aquello es un disfrute para el cuerpo, y usted no quiere comer cuando algo le está aconteciendo en su vida, algo terrible. Algunos dirán: bueno, a mí me sucede al revés, yo quiero estar comiendo. Bueno, no sé, puede ser reaccionar diferente, pero no es así. La mayoría de las personas dejan de comer cuando algo les ha impactado en su vida. Ahora, aquí hay una razón diferente. Pablo había sido impactado de tal forma por la revelación hecha por Jesucristo de que él era el Señor, el Jesús mismo a quien él estaba persiguiendo, el Cristo a quien Saulo estaba persiguiendo, y Cristo le dijo que eso era como darle patadas al aguijón. Lo que tú estás haciendo es darle patadas al aguijón, Saulo, una punta de metal, y te estás hiriendo ahí una y otra vez, hiriendo. En realidad eso es lo que sucede con nuestras prácticas pecaminosas.
Pensamos que las estamos disfrutando. Piensa el hombre que está disfrutando y deleitándose en ellas, pero lo que hacemos o lo que hace la gente es herirse una y otra vez, es pegarle al aguijón una y otra vez, porque el pecado tiene ese proceso en la vida de toda persona. Mata la vida de una persona, eso hace el pecado. La gente lo disfruta, la gente piensa que disfruta sus prácticas pecaminosas, la gente piensa que está disfrutando todo aquel deleite que este mundo le proporciona. Disfruta el robar, disfruta el golpear, disfruta el defraudar a una persona, disfruta hacer tantas malicias de este mundo. El pecado parece que causa, hay un engaño tremendo de que causa gozo y disfrute, pero lo que está haciendo es matar, es pegarle patadas al aguijón. En Romanos 7:11 el apóstol Pablo dice esto: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Dice que tomando ocasión por el mandamiento. ¿Sabe a qué se refiere esto? El pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó. ¿Sabe a qué se refiere eso? A la circunstancia natural de toda persona que tenemos de rebelarnos en contra de cualquier mandato y cualquier autoridad. Existe en toda persona que cuando le dice, no lo hagas, ¿cuál es la reacción inmediata? Lo va a hacer. No lo digas, lo va a decir. No lo comas, lo va a comer. Por eso dicen algunos, esa es como una reacción natural de la naturaleza, rebelarnos en contra de aquello que se nos manda hacer o no hacer. Es una tendencia. Estaba viendo yo hace unos días, bueno, a tiempo atrás, en unos anuncios en algunas tiendas que decía, no escanee este código. Estábamos ahí, estaba viendo eso, cuando había a Giancarlo escaneando, y diciendo que no lo escanees. No, ¿por qué? Porque es una reacción inmediata, es una forma de atraer a la gente. No lo hagas. Normalmente, hermanos, eso no sucede. Y Pablo dice, el pecado tomó una ocasión contra mí por causa del mandamiento, me engañó y me mató. Porque eso hace el pecado. Es pegarle patadas al aguijón. Es ese proceso en la vida de toda persona. Se está muriendo en vida a través del pecado que lo domina. Pablo dice que la gente está muerta y aun cuando físicamente están caminando por ahí, son muertos en vida. Efesios capítulo 2 versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos todos, hermanos, en delitos y pecados. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Caminábamos muertos. Pero Él nos dio vida en ese momento. Así que el momento que Pablo pasó de estos 3 días sin comer y beber no era más que esa manifestación del impacto producido por su pecado terrible de perseguir a Cristo. Estaba entendiendo todo lo terriblemente que él hizo en perseguir a Cristo. Cuando los persiguió de manera cruenta y quizás pasaban por su mente cada persona, suplicándole que no los matara, suplicándole que no los arrastrara, suplicándole que no hiciera eso con sus hijos, con su esposa. Aquel varón quizás pasó por su mente eso, porque Pablo era cruento. Él mismo lo dice. Y quizás por su mente pasó la imagen de cada una de esas personas, porque ahora entendía que lo que estaba haciendo y que lo que había hecho era totalmente equivocado. Pero él estaba entregado a eso, entregado a matar a los cristianos. Así que si yo puedo pensar por qué Pablo no comió ni bebió, puedo pensar que era precisamente esta circunstancia en su vida. Estaba repasando su vida de pecado. Eso le impactó. Así que todo lo que Saulo podía hacer fue simplemente sentarse en silencio, en un silencio ciego donde no podía ni ver, pero tampoco quiso comer ni beber. Esa fue la experiencia humillante y un tiempo en que Saulo debió haber desafiado todas sus ideas previas acerca de quién era Dios y qué era lo que le agradaba. Un repaso de su vida religiosa pecaminosa. Fue una humillación a todo su orgullo que lo enaltecía sobremanera y que lo hacía saborear su celo por su religión y decir, todo eso era vano, todo eso era
un pecado delante de Dios. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque déjenme decirle, hermanos, que el evangelismo fácil que hoy día se predica no nos lleva a considerar nuestra vida de pecado y a considerarnos pecaminosos. Es más, nos lleva a pensar y a decir que eso no es tan importante porque como Dios es un Dios todopoderoso, un Dios de amor y un Dios grandioso, eso es insignificante delante de Dios. Tú lo único que tienes que hacer ahora es simplemente convertirte en un hijo de Dios y creer en Él. No es así, hermanos. El verdadero evangelismo nos lleva a entender en este proceso de nuestra vida lo humillante, lo degradante, lo malo y, valga la redundancia, lo pecaminoso que es nuestro pecado. Ahora, les pregunto una cosa. ¿Es el nuevo nacimiento solamente una forma de llamarle a una renovación de nuestra vida o una reformación de la vida? Es decir, ¿es el nuevo nacimiento, la nueva vida en Cristo, solamente una conformación religiosa a una nueva religión? ¿Es la regeneración solamente un autoconvencimiento de que soy una persona nueva y de que ya soy diferente? ¿O es realmente el nuevo nacimiento, la transformación de un creyente? ¿Es una ficción o es una realidad? Vean el versículo 10 al 14, por favor, hermanos. 10 al 14. 10 al 14. Dice, léanlo, por favor, hermanos. Había entonces... Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ahora, ¿cómo podemos saber, hermanos, si el nuevo nacimiento, si la salvación, si la vida eterna, si la regeneración son realmente una ficción o es una realidad? Bueno, lo podemos saber mediante el testimonio de una vida cambiada. Lo podemos saber mediante el testimonio de una vida cambiada. Ahora, déjeme decirle lo siguiente. El testimonio de una vida cambiada incluye, por supuesto, la corroboración de los testigos que pueden confirmar cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo. El testimonio de una vida cambiada incluye que gente corrobore cómo éramos antes de conocer a Cristo. Así que la comprensión de una persona no puede, o la conversión, perdón, de una persona no puede ser una ficción, porque existen pruebas visibles, experimentales, de todos aquellos que nos han rodeado en nuestra vida, ya sea en un círculo íntimo de la familia, o bien del trabajo, o del vecindario, que pueden declarar perfectamente lo que era nuestra vida anteriormente. Sí. Cuando Cristo sanaba y transformaba a alguna persona, como lo fue con aquel endemoniado, muchos otros, le dijo que fuera con la gente para que les contara lo que el Señor, las grandes cosas que el Señor había hecho con él. Pero por supuesto que su testimonio sería creíble solamente cuando estableciera lo que había sido antes. Y por supuesto que siempre tenemos testigos de esto. Siempre hay gente que nos conoce de cómo éramos antes. Este precisamente es el caso de Saulo.
¿Cómo saber, hermanos, si la conversión de una persona es real o es una ficción? Pues precisamente por el testimonio. El testimonio tuyo de que eres una nueva persona, pero también el testimonio de los que te conocieron, cómo eras antes. Y ese es el caso de Saulo. No puede ser ficción la conversión de una persona cuando hay gente que dice, yo lo conocía como era esta persona. Yo sabía cómo era antes, cómo hablaba, cómo maldecía, cómo disipaba los bienes, cómo vivía de esta forma, de esta otra manera, lo conocía y ahora es diferente. Todos conocían el testimonio de Saulo. Su terrible afición que tenía Saulo por maltratar, por humillar y por matar a todos los cristianos. Todos sabían quién era Saulo. Aquí está Ananías. Cuando el Señor le habla a Ananías para que vaya a bautizar a Saulo, para que ore por él, Ananías inmediatamente dice, no, Señor, todos sabemos quién es Saulo. Todos sabemos las cosas terribles que ha hecho. Ahora, Ananías no era un cobarde. Podemos decir que Ananías era el discípulo promedio de Jesús. Él no era un apóstol, él no era un profeta, él no era un pastor, él no era un evangelista, él no era un anciano o un diácono, no se nos dice nada de esto. Pero sí era un creyente bien informado y conocía el testimonio terrible del persecutor llamado Saulo de Tarso. La mayoría de los cristianos le temían. Ananías puso algo de resistencia, pero la revelación de Dios, cuando le dice que este iba a ser un instrumento escogido para anunciar el evangelio, entonces le quitó cualquier duda, porque él sabía el poder transformador del evangelio que es real. Este hombre es terrible, ha derramado sangre por todas partes en contra de tus hijos, pero si tú dices, Señor, que lo vas a convertir en un instrumento útil para el evangelio, entonces no hay ningún problema, voy. Y fue. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios tiene el poder de cambiar al más terrible pecador. Dios tiene el poder de cambiar al más terrible pecador. Como también al más confiado hombre religioso y moral. Por igual necesitan de Cristo. Yo siempre trato de hacer un pequeño ejercicio en mi vida, hermanos, respecto a esto y pensar qué hubiera sido de nosotros si Cristo no hubiese llegado a nuestras vidas en el momento que llegó. ¿Qué hubiera sido de nosotros? Pienso en todo eso, en la trayectoria de nuestra vida, de nuestra familia, hacia dónde íbamos. Pienso en todo eso. Así que el cambio operado en Saulo, hermano de Tarso, fue evidente a todos. Porque todos conocían su estado anterior. Todos sabían quién era Saulo de Tarso. El mismo Pablo alude a esa prueba de testimonio de otros. Él no podía venir y decir, soy una nueva persona, predico un nuevo evangelio, si no le hubiesen conocido antes. Su testimonio no hubiera sido tan fuerte. Ahora, no estoy diciendo que todos tengamos que dar pruebas de nuestra vida anterior, pero estoy seguro que la gran mayoría de aquí puede decir cómo era su vida anterior. Hay una circunstancia que tenemos en desventaja aquellos que nacimos o que estuvimos pequeños en una familia cristiana. Hay una desventaja en ello, que precisamente nos lleva muchas veces a una crisis de fe. Y es el hecho mismo de que en nuestra propia vida no alcanzamos a ver esa conversión, esa diferenciación de la vida pasada a la vida nueva. No la alcanzamos a ver así de forma tan visible, tan palpable. Muchos de aquí son ustedes hijos de familias cristianas que nacieron ya dentro de una familia cristiana. No nacieron como cristianos, nacieron dentro de una familia cristiana, en un ámbito cristiano. Yo no nací en una familia cristiana, pero cuando conocimos a Cristo yo tendría 6 años. René tendría 3, 4 años. Bueno, 5 realmente. Eso. Como 3, 4 años tendría René. Así que no nacimos en una familia cristiana, pero sí en un ambiente donde comenzamos a ver y a tener prácticas de la vida cristiana. No hubo un cambio radical, no hubo una transformación visible. El único testimonio que tengo de esa transformación visible es la de mis padres. Es lo único que puedo tener, y eso sí lo observé y lo vi. Aun cuando batallaron en su vida,
con cuestiones pecaminosas, vi la transformación en la vida de ellos. Y uno de los problemas que tenemos aquellos que vivimos o nacimos en una familia cristiana, y que tus hijos van a tener también, aquellos que ya están casados ahora y que pronto tendrán hijos, o que están teniendo hijos o tienen hijos pequeños, es ese problema, que ellos no van a alcanzar a ver esa transformación, no la van a alcanzar a ver. Y ahí es donde tú debes entrar con toda la convicción posible y la palabra de Dios para ayudarles, porque van a entrar a una crisis, te lo aseguro. Te lo aseguro, van a entrar a una crisis espiritual. Pero aquellos cuya vida era disipada y una vida llena de este mundo, y que Cristo les alcanzó en ese proceso, tienen una ventaja. Vieron esa transformación. Pero también tienen una ventaja: su testimonio es más creíble, porque la gente los conoció como eran antes. Así que el cambio operado en Saulo de Tarso fue evidente a todos, porque todos conocían su estado anterior. El mismo Pablo alude a esa prueba de testimonio de otros, para probar su propia transformación a una nueva vida real y a una no ficción. Su vida era una transformación real, y él dice y llama a testigos que sepan y digan lo que él era. Vean esa forma de Pablo de hablar. En Hechos 26:4 dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. ¿Por qué? Pablo eminentemente era famoso. Era un joven muy apegado a la ley, un fariseo de fariseos, muy apegado a la ley, y que había superado a todos sus contemporáneos. Él mismo lo menciona en sus credenciales diciendo: yo fui criado a los pies de Gamaliel, un gran maestro en aquel tiempo. Pocos podían decir esto. Yo fui criado ante él y soy un fariseo de fariseos, y me convertí en un perseguidor de la iglesia porque tenía un celo profundo por mi religión. Y eso todos los judíos lo conocían. En Hechos 22, 3-5 dice el apóstol Pablo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo. El mismo sumo sacerdote, el hombre más importante de la región, dice: soy testigo de eso. Él lo sabe, todo lo que yo hacía. Y todos los ancianos, de quien también recibía cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Así que Pablo llama a los testigos de su vida anterior. El sumo sacerdote sabía quién era yo, todo lo que hacía, y también los ancianos, los gobernantes conocían, porque ellos me dieron cartas credenciales para ir a otro país y traerme presos a aquellos hombres. Todos lo sabían. En Hechos 22, 19-20 dice: yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que lo mataban. Así que dice: toda la gente que me conoce, todos saben lo que yo hacía. Así que, hermanos, ¿cómo sabemos que la conversión de una persona a Cristo no es meramente el cambio de religión? No es meramente el cambio de costumbres, no es meramente el cambio de iglesia, y mucho menos el cambio de actividades de un día domingo. La conversión de una persona es el poder manifiesto de una transformación completa lograda por el poder del Evangelio, de un cambio radical de una persona a una nueva creación de Dios. Y esto solamente se logra cuando una persona reconoce su condición pecaminosa, se arrepiente delante del Señor y cree en Jesucristo, en su obra expiatoria en la cruz, y lo recibe como el Señor de su vida, a quien decide servir y seguir para siempre en toda su vida. Eso transforma la vida de una persona y no es una ficción. El hecho mismo que aquí hay algunos de ustedes que pueden decirme lo que eran antes, yo no lo creería, porque veo lo que ahora son. Pero esa es una evidencia
de que la conversión de una persona no es una ficción, es una realidad. ¿Y por qué es una realidad? Porque el poder transformador del Evangelio es una realidad. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No hay forma, no hay manera de resistirse al Evangelio cuando éste llega al corazón de una persona y comienza a hacer su obra. No hay manera de resistirse al Espíritu Santo cuando comienza a convencer de pecado, de justicia y de juicio. No hay manera de resistirnos a esa gracia voluptuosa de Dios que nos atrae para poder ser recepcionarios de una vida nueva. No hay manera de resistirlo. Porque si Dios te ha estado hablando por su palabra, porque si hay aquí algunos que han entendido que su vida de pecado los va a condenar y que Cristo los puede transformar no solamente de muerte a vida, sino en personas nuevas que ahora glorifiquen a Dios, de instrumentos escogidos para el Señor, entonces entenderás y comprenderás, experimentarás ese poder transformador como una realidad de tu vida. Yo no sé si hay aquí algunos en esta mañana que no han experimentado esa transformación, pero es posible y es real y es verdadera. Debemos tener cuidado de no suponer que somos verdaderos cristianos solamente por venir a la iglesia o por haber hecho una oración o por poder haber nacido en una cuna cristiana, como algunos dicen, como muchos suelen decir. La regeneración, hermanos, la conversión, el nuevo nacimiento son doctrinas que se creen, pero que se afirman cuando vemos su fruto y sus evidencias en nuestra vida. Así es, hermanos. Es cuestión de fe, pero no de ficción. Es una realidad. Tu conversión, tu nuevo nacimiento y la regeneración obrada en ti, lo crees, pero ¿ves las evidencias en tu vida? Bueno, la próxima semana veremos cuáles son las primeras obras, las primeras indicios de que un hombre transformado por el Señor comienza a ser como parte de esa verdadera salvación, de esa nueva implantación de una nueva vida en Cristo, las cuales son evidencias inequívocas de que una persona ha nacido de nuevo. Lo veremos la próxima semana. Vamos a orar, por favor. Padre, te estamos suplicando en esta mañana que obres en nuestros corazones, que podamos, Señor, entender y comprender que nuestra nueva vida en Cristo es una realidad. Si somos tus hijos, si hemos creído, si el Espíritu Santo radica en nosotros, entonces somos tus hijos y eso es una realidad. No es producto de nuestra imaginación ni de nuestro autoconvencimiento. Es la realidad de una vida nueva implantada en nosotros. Te quiero suplicar, Señor, en esta mañana por aquellas personas que están escuchando, que están oyendo en este día, Señor, el mensaje de tu palabra y que saben que necesitan a Jesucristo como el Señor de su vida. Te pido, Señor, que obres en ellos para arrepentimiento y salvación. Permite, Padre, que puedan acercarse, buscarte y recibir de parte tuya esa gracia salvadora. Padre, en tus manos ponemos en este momento, Señor, la vida de todos y nuestra vida en Jesucristo. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.